Municipalidad de la región de Magallanes y Antártica Chilena, el intendente José Fernández Dubro. ¿Cómo está, intendente? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Mauricio, gracias por el contacto. Bien, aquí estamos ya dispuestos para, ya empezamos un nuevo día. Empezar una nueva jornada, un nuevo día. Voy a partir por lo más comentado en las últimas horas, seguramente después del levantamiento de la cuarentena. El ministro dice que a consejo también del alcalde de la comuna y del intendente se había levantado la cuarentena. ¿Se le pidió su opinión, intendente? En rigor, yo hablaba hace un rato, usted es el representante del gobierno a nivel central acá en la región de Magallanes, es decir, lo que se decide en este sistema centralista que podemos criticar, que a mí no me gusta para nada y seguramente a muchos tampoco. Usted, más que opinar, puede tener su opinión como magallánico, pero le preguntaron si había que levantar la cuarentena o no, o fue una instrucción desde el nivel central la decisión que se toma, que todos sabemos la toma el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bueno, tal como tú lo dices aquí, las decisiones las toma el presidente. Somos un país centralista y a veces con todo lo que nosotros hablamos de regionalización, lo que impuso el rollout, ¿no es cierto?, hace tiempo atrás de la República Independiente Magallanes, en estas situaciones bien poco vale, queda ahí. Pero en este caso, sí, efectivamente, en el día de ayer, temprano, antes de las 8 de la mañana, me llamó el ministro Mañalich para consultarme cuál era mi visión y la del equipo que nosotros estamos trabajando acá en la región sobre una factibilidad de levantar la cuarentena. Ahora, esa es la opinión que yo le di como primera autoridad y lo que nosotros estábamos palpando acá. Ellos eran libres de tomarla o no, ¿no es cierto? Sí, ¿y su opinión cuál era, intendente? ¿De mantenerla una semana más aún la cuarentena? No, yo creo que había que levantar la cuarentena, pero sí, tal como le dije al ministro, yo creo que hay que tomar otros resguardos, como es fortalecer todo lo que son los cordones sanitarios, y también creo que vamos a tener que ser un poco más estrictos en controlar el tema del toque de queda en la noche. Sí, anoche otro accidente, un choque, personas manejando en estado de ebriedad. No se entiende mucho, ya vamos a entrar a ese tema. Intendente, a ver, ¿por qué cree usted que tiene que levantarse la cuarentena? ¿Porque se desgastó? ¿Porque hay un porcentaje de la gente que no la respeta? ¿Por un tema económico? ¿Porque hay que abrir algunos comercios menores para darle algo de oxígeno? ¿Porque hay gente que no puede estar en cuarentena ya a esta altura del tiempo y necesita salir a generar recursos para comer? ¿Cuáles son sus razones de por qué levantar la cuarentena? Yo creo, Mauricio, que usted ha nombrado a muchos de estos factores. O sea, aquí hay que tomar en cuenta el factor de la epidemia, ¿no es cierto?, cómo se ha ido comportando el virus, pero también creo que hay otros efectos colaterales que está produciendo esta cuarentena de 5 semanas acá encerrado, que hay que evaluarlos. O sea, el tener gente encerrada tanto tiempo, personas que no han podido salir a buscar su sustento, porque por mucho que nosotros como gobierno le empecemos a dar ayudas y canastas, esto todavía hay muchas de estas cosas que están en trámite, ¿no es cierto?, y tampoco va a alcanzar para todo el mundo. Entonces yo creo que tenemos que ir dando ciertas posibilidades de que la gente vaya a buscar su sustento. Hay algunas pequeñas empresas, las pymes, las MIPYMES, que pueden ir a ganarse su día a día, pero así estando encerrados la cosa se pone muy compleja. Además tenemos que pensar, también hay que ver cómo vamos a vacunar a los chicos, que hoy día todo el tema de la vacuna ha estado desplazada por el tema de que los colegios no están en clase, ¿no es cierto? Estábamos en cuarentena, no se puede mover. Bueno, ahora si sacamos la cuarentena, a lo mejor podemos hacer toda una campaña, ver cómo un programa para que los niños vayan a un lugar a que los vayan vacunando. No, o sea, en ningún caso volver a clase, porque de eso todavía ni siquiera se habla, ¿cierto, intendente? No, yo creo que para volver a clases todavía nos falta quemar varias etapas. Ya, porque algunos hablaban entre el 11, el 15, antes del 20 de mayo, eso no es así. Lo podemos desmentir aquello y dejar tranquilo a padres, madres, apoderados, apoderadas que dicen, nosotros no vamos a mandar todavía a nuestros hijos al colegio. Muchos hablan de que el primer semestre ya no va a ser presencial, que todo se va a trasladar al segundo semestre. ¿Cree que pase eso o todavía no hay claridad, intendente? Es probable que suceda eso. Lo que pasa es que esto es una situación tan dinámica, ¿no es cierto?,
que hay que ir viendo cómo se va comportando. Usted ve, en Santiago llevaban buenos índices, estaban bien, y resulta de que ahora otra vez estamos con este tema de volver a cuarentenar comunas. El alcalde de Lavín había abierto un mall para probar, estuvo 24 horas y tuvo que cerrarlo. Entonces, yo creo que aquí nadie es experto en cómo se va comportando esto, y también tenemos que ir probando y viendo cómo va reaccionando la situación. Ya, o sea, lo que además significa que nosotros podríamos volver a una cuarentena en una semana más, o en 2 semanas más, o en 3 semanas más, o volver en una semana, volver a salir una semana más, 2 semanas más de cuarentena. Eso puede pasar. Eso no está descartado, eso también puede pasar, y eso sucedió en la zona central, ¿no es cierto? En Santiago, comunas que las descuarentenaron, después las volvieron a cuarentenar. Bueno, por eso es que yo creo que aquí lo importante es el comportamiento que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. Y tú lo decías al principio de la conversación, sí, ese factor también influyó. Aquí lo vimos que en Punta Arenas tuvimos 5 semanas de cuarentena, pero las solicitudes de permisos para salir a hacer distintos trámites no bajaron de los 10.000, ¿no es cierto? Estaban entre los 10.000, 18.000 todos los días. Y eso quiere, la gente que tiene que hacer un trabajo, porque es un trabajo primordial, que tienen que ir a funcionar, esa gente no iba a pedir un salvoconducto temporal, ¿no es cierto? Eso funcionaban con su credencial de la empresa, por lo tanto tenemos que descontar a toda esa gente que también andaba circulando en la calle. Espérame, intendente, ese es un tremendo dato. Yo estoy pidiendo cifras desagregadas hace mucho rato, no ha podido entregarnos esas cifras, en algún momento yo me imagino se van a dar, pero ¿cuántos trabajadores y trabajadoras estuvieron durante estos 37 días trabajando, teniendo que desplazarse entre su hogar, entre su casa y la pega y el trabajo? Porque ese número nunca se ha dado a conocer, y puede ser que, como usted me dice, no tiene nada que ver esas trabajadoras y trabajadores con los 20.000 permisos diarios, pero ¿cuántos eran esos trabajadores? ¿Ustedes tienen la cifra? Eso es lo que estamos tratando de calcular, porque hay que pensar que hay una gran cantidad de esta gente que se desplazó. Por ponerte un ejemplo, todos los choferes del transporte de carga, esa gente funcionaba con su carnet de identidad, con la guía de despacho, y a lo mejor hasta con una credencial de la empresa donde trabajaban, pero no estaban pidiendo un permiso diario para trabajar. Por lo tanto, tenemos que ver cómo contabilizamos eso, por decirte, un rubro, y así tenemos muchos otros. Hay otros que se pidieron los permisos colectivos, que se les llamaba, y eso eran permisos por 15 días, 20 días. Bueno, eso los tenemos registrados. Así que ahora tenemos que empezar a desagregar esa información para saber, pero hay un porcentaje de personas que no te puedo decir cuántos eran porque no tenemos la suma, pero que también no deja de ser importante. Toda la gente de Edelmac, por decirte, colegas suyos, los periodistas, eso tampoco estaban sacando todos los días, ¿no es cierto? Ellos tenían el permiso para trabajar como periodistas. Sí, ese es salvoconducto especial. Por eso el desagregado es muy importante para poder hacer un análisis serio, transparente, con datos duros sobre la mesa, que nos ha faltado, hay que decirlo, porque yo lo he dicho. No tengo ningún problema en planteárselo también, intendente, porque sé que a través suyo podemos tener esos datos para tener, porque además hay que dejar un registro histórico. Se nos aparecen muchos insumos cotidianamente que nos van a servir mucho para el mediano y largo plazo. Respecto del toque de queda, ¿hubo compromiso de la autoridad en algún momento, hablo del ministro Mañalich o de la Moneda, de extender el toque de queda? Porque todos pensaban que si se levantaba la cuarentena se iba a extender el toque de queda. ¿Usted lo solicitó también, intendente, o no? Sí, estuvo dentro de las conversaciones, y así como ya hacía bastante tiempo con el jefe de la defensa habíamos solicitado a Santiago que se nos pudiera alargar el toque de queda. ¿En qué sentido? Que el toque de queda empezara a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana, justamente para también poder controlar un poco más el desplazamiento. Ahora, si bien es cierto, ya está empezando el tiempo frío, oscurecer más temprano, la gente se empieza a guardar igual sola un poco más antes, así que, pero es una opción que tampoco está descartada, así tal como usted decía, a lo mejor la próxima semana nos vuelven la cuarentena, bueno, a lo mejor la próxima semana deciden, ¿sabe qué? El toque de queda se lo va a empezar a las 6 de la tarde. Ya, o sea, podría ser, no es que se esté tratando de hacer la gestión, porque el alcalde, por ejemplo, decía ayer de que el compromiso para levantar la cuarentena era extender el horario de toque de queda, y eso no se cumplió. ¿Había un compromiso o no era tan así, intendente?
A ver, como yo le digo, nosotros como gobierno regional y junto al jefe de la defensa, eso lo habíamos planteado ya hace por lo menos 20 días atrás, cuando se empezaron a restringir el tema de los controles, de los permisos, perdón. Ayer en la conversación con el ministro Mañalich también se lo planteé y lo estuvimos conversando, él lo encontró que era una opción, pero como le digo, el que toma la decisión es el presidente de la República, y también hay otros, hay que analizar cuál es el decreto por el cual, ¿no es cierto?, se nominó el estado de emergencia y se decretó, valga la redundancia, el toque de queda. A lo mejor ese decreto es un decreto nacional, no permite y hay que hacerle modificaciones, a lo mejor lo están estudiando. Por otro lado, usted me dice que el alcalde dijo que él tenía un compromiso, yo desconozco lo que conversó el alcalde con el ministro. ¿Usted no sabía hasta que habló mañana que también se le había pedido la opinión al alcalde? No, el ministro me dijo que iba a hablar con el alcalde. Ya. Porque así lo han hecho en otras regiones también. O sea, cuando, me imagino, claro. Es que es bastante lógico pedir la opinión de las máximas autoridades, ¿no? Y además de los referentes del sector, es de toda lógica. Intendente, se ha visto en estos más de 30 días de cuarentena a la autoridad en varias ocasiones, no todos los días, tengo que ser claro, en varias ocasiones retando a la población, sobre todo a la autoridad de salud, Mariela Rojas, la Seremi, retando a la población. ¿Usted de verdad cree que la gran responsabilidad es de la población, siendo que se sacaban entre 10.000 y 20.000, si uno saca un promedio de los últimos 37 días, los 401.000 o 2.000, y capaz que subió ahora en el último día, pero el promedio es de 11 a 12.000 permisos diarios, que no da ni el 10% de la población de Punta Arenas, de la comuna, intendente? ¿De verdad sigue pensando que la gran responsabilidad fue de la población? Porque yo tengo la sensación de que si no hubiésemos estado en cuarentena, nuestros índices, nuestros números de personas contagiadas serían bastante más de las que tenemos. A ver, yo creo, en eso concuerdo con usted. Yo creo que si no hubiéramos estado en cuarentena, es probable que nuestros índices no sean los que hoy día estamos manejando. Pero aquí hay que reconocer dos cosas. Hay un segmento de la población no menor que respetó la cuarentena, que hizo todos los sacrificios por cumplir con lo que la autoridad sanitaria le estaba imponiendo, ¿no es cierto? Porque entendió que esto se estaba haciendo para el beneficio de la salud de cada uno de nosotros. Pero también hay un segmento, y sobre todo son gente, si uno lo ve, quienes se están contagiando, los adultos jóvenes, que llamamos gente hasta los 43, 44 años, y ahí está el mayor porcentaje de gente contagiada. Es cierto que esa gente, si no tiene enfermedades de preexistencia, a lo mejor lo van a pasar como un resfrío común y no van a tener mayores problemas, pero sí contagian a su entorno, ¿ah? Y aquí lo vemos que los fallecidos son toda gente de sobre 60 años, y 70 y 80, ¿no es cierto? Que además son las personas mayores empiezan a tener ya algunas patologías de preexistencia y esas se van agravando, bueno, y entra el virus. Entonces, yo creo que ese segmento de la población, el adulto joven, hay muchos que no lo entienden. Yo lo escucho aquí, estamos en cuarentena y a veces en la noche pasan los túneles por frente en la calle de mi casa. Absolutamente, por acá, por el sector sur también, es impresionante, todas las noches y en la madrugada también. ¿Pero quién fiscaliza eso? Bueno, es que ahí estamos donde tenemos, por eso yo creo que, oye, le decía, ahora, si se nos levanta la cuarentena, vamos a poder tener mayor cantidad de patrullas militares fiscalizando el toque de queda, porque hoy día acuérdense que son los mismos que tenían que fiscalizar en la cuarentena y en la noche el toque de queda. O sea, se cansaba la gente, dice usted, pero hay efectivos de las Fuerzas Armadas en buen número para hacer el reemplazo, digo yo, ¿no? Sí, bueno, pero ellos tienen que seguir haciendo también sus actividades diarias, por lo tanto, es una parte del contingente que estaba destinado a esto y lo otro tienen que seguir haciendo su trabajo. ¿Ah? Sí. Intendente, ¿qué pasa con el cordón sanitario? Porque cordón sanitario se define, gracias Alejandro por el mensaje, se define como el perímetro utilizado para controlar el acceso o salida de una zona o territorio definido por la autoridad, que permite el ingreso solamente para el abastecimiento básico con un permiso o salvoconducto a través de un control policial o militar. ¿Es así? ¿Esa es nuestra restricción a partir de mañana? ¿Esos cordones sanitarios bastante estrictos, por decirlo de alguna manera? Bueno, nosotros
ya tenemos un cordón sanitario, ¿no es cierto? Estamos en cuarentena y además Sí. teníamos el cordón sanitario. Por lo Exacto. tanto, hoy día ese cordón sanitario va a seguir funcionando y va a tener que tener una estrictez un poco mayor. Ahora, ¿qué significa eso? Que todas las personas que quieren ingresar tienen que ingresar con su pasaporte sanitario a través de, y además que vengan a hacer algo que sea imprescindible o que sean habitantes de aquí de la ciudad, por decirle. Y así ha sucedido que en el aeropuerto, no se sabe en la comunidad, pero mucha gente se ha devuelto desde el aeropuerto, que tomen su avión de vuelta o tienen que quedarse ahí hasta el otro día que llega otro avión, porque no pueden justificar a qué vienen a Punta Arenas. Eso también ha sido una falencia que hemos tenido con Santiago, que se les ha estado pidiendo que ellos sean más estrictos antes de embarcarlos. Y ha pasado eso, hay gente que Sí, se ha ido o sea, ha llegado al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y no lo han dejado ingresar a la ciudad y se ha tenido que ir de vuelta de Santiago. En los últimos días ha pasado eso. Así es, y ha pasado, y gente que ha tenido la suerte de que, bueno, han hecho su trámite rápido y el avión todavía no se va y se han podido ir en el mismo vuelo, y otros han tenido que quedarse ahí hasta el día siguiente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene domicilio en Natales y no se ha podido ir a Natales porque no tiene el vehículo, porque está esperando que los buses empiecen a hacer su recorrido? E incluso ayer la empresa Buses Fernández, conocida empresa que une Punta Arenas con Natales, entre otras localidades, anunció de que iba a empezar a hacer un viaje al día, no sé si 1 o 2 viajes al día con todos los controles sanitarios y todo, y salió un aviso en redes sociales del gobernador de Última Esperanza. Entiendo que hay una reunión hoy día del jefe de zona y el gobernador con la propietaria de Buses Fernández porque le solicitaron directamente de que no comiencen los viajes. ¿Se pueden hacer esos viajes a través de buenos protocolos sanitarios, intendente, o están prohibidos aún el poder unir a través de un bus, por ejemplo, para gente que lo necesita, y de vuelta o de aquí para allá, entre Punta Arenas y Natales? A ver, yo creo que la gente en Puerto Natales está muy preocupada de protegerse porque ellos llevan mucho tiempo sin tener ningún brote y de hecho no tienen ningún caso activo en la ciudad de Natales. Entonces están muy preocupados de que no vaya a llegar alguien de una zona, y especialmente aquí a Punta Arenas nos ven como los que estamos esparciendo el virus, que no es esto mentira, porque somos la ciudad que más número de personas contagiadas tiene, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yo creo que este llamado de Buses Fernández ayer fue, a lo mejor uno podría decir, un poco apresurado, ¿ah? Que vamos a empezar a tomar la normalidad, y tal como usted lo dice, con todos los protocolos, porque justamente una persona, si el bus hay que asimilarlo igual que el avión, ¿no es cierto? Si hay una persona que es residente de Puerto Natales y está aquí en Punta Arenas y tiene que regresar a su casa, bueno, obviamente que va a poder tomar el bus e irse para allá con todos los resguardos sanitarios correspondientes que determinará, o esos protocolos ya están establecidos por la autoridad sanitaria, por lo tanto Sí. hay que empezar a aplicarlo. Y tal como usted dice, esta reunión que va a tener el gobernador con la gerenta de Buses Fernández, y seguramente estará también la otra empresa presente, Busur, que hoy día ya lo vimos en la prensa, la semana pasada empezó a llevar carga solamente, también empezará a llevar pasajeros. Pero yo creo que todas estas cosas no tenemos que apresurarnos y tenemos que ir viendo paso a paso, ¿no es cierto?, y con los respectivos protocolos. Es lo mismo que ayer sus colegas me preguntaban, bueno, ¿y qué va a pasar con los negocios? ¿Van a poder abrir los negocios categorías? Obviamente que van a poder abrir cumpliendo con los protocolos sanitarios respectivos, ¿ya? Ya, espérame, pero para cerrar el tema de los buses, ¿usted preferiría que aún no se transporten pasajeros entre Natales, Punta Arenas, Natales en los buses comerciales, no? O sea, yo creo que tenemos que tomarnos con calma ese tema, y como le digo, y aplicar muy bien los protocolos y ver a quiénes vamos a estar transportando, porque aquí no se trata de que yo mañana diga, hoy voy a ir a ver a mi amigo Pedro a Natales y tome el bus y me vaya. No. O sea, tiene que ser casos muy especiales. Yo me imagino de gente que está varada en Punta Arenas y que no se ha podido ir a Natales porque no hay buses, pero tiene que comprobar que tiene domicilio en Natales, por ejemplo. Justamente, así es. Porque también recordemos que no podemos ir a la segunda vivienda, si esto también aplica para, si yo tengo casa no sé, en Natales, por ejemplo. En Natales, pucha, el fin de semana no me voy a ir a mi casa a Natales por mucho que llegue en mi casa, no, si yo vivo acá en Punta Arenas, no vivo en Natales. No, pero además porque está prohibido. Por eso, está prohibido. Y mucho de esto es lo que tenemos que poner nosotros como ciudadanos, y aquí el gobierno no saca nada con ponernos un montón de restricciones
si nosotros no estamos dispuestos a cumplirla y empezamos a sacarle la vuelta como buen chileno, porque sabemos bien claro que echa la ley, echa la trampa. Ha sido muy crítico el municipio de Punta Arenas, el alcalde, pero el Consejo Municipal en pleno, que no tiene ningún tipo de contacto con la autoridad sanitaria, con la Seremi de Salud. A mí me parece extraordinariamente sorprendente que la primera autoridad de salud no tenga coordinación con el sistema de salud primario, por ejemplo, que administra de una u otra manera también la Cormupa, el municipio, el coordinar, el trabajar en conjunto. También de refilón le pasan a dar un golpetazo al gobierno, pero me parece extraño que la autoridad sanitaria no tenga contacto con el alcalde. No hay comunicación, hay cero comunicación, nunca se han reunido, sobre todo en pandemia, menos con el Consejo. Se han enviado oficios, se han enviado cartas, no tienen respuesta. ¿Por qué pasa esto, intendente? A ver, yo creo que aquí hay que ser esto bien claro y honesto. Yo los he escuchado reclamando el otro día justamente en su programa un concejal que decía que envían oficios y no se los contestan. Yo quisiera saber qué oficios no se les han contestado. Todas las cartas que han enviado a la Intendencia han sido contestadas. Que las respuestas de esas cartas no sea lo que ellos esperaban, esa es otra historia, pero todo ha sido respondido. Aquí es bien fácil llegar y criticar y decir no se hace nada. Yo sé que la Seremi de Salud, la autoridad sanitaria, está constantemente en conversaciones y reuniones con doña Rosa Vidal, que es la encargada de la salud primaria de la municipalidad. Uh-huh. Entonces, que digan que no tiene contacto con salud, creo que eso tampoco no es así. Así que creo que hay que ir siendo... Es re fácil empezar a decir, si no tienen comunicación interna, a lo mejor yo también puedo decir, no, es que fulano tal nunca se reunió con el jefe de mi servicio, no sé qué, pero esto que a mí no me contaron que sí se reunieron. Ya, hay un problema de comunicación interna, entiendo lo que problema de comunicación interna. Ya, y han habido problemas de comunicación interna en el Ejecutivo a nivel local, porque a mí me llamó mucho la atención de que el fin de semana la Intendencia no hubiese hecho los reportes, que se hubiese pasado a la gente de salud la responsabilidad de hacer los reportes y que a ustedes no les habrían entregado o no les entregaron directamente las cifras de los contagiados viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasó ahí, Intendente? Hubo, como ustedes saben, el fin de semana una distinta forma de empezar a contar y a entregar los informes. Acá nosotros con nuestro horario diferido que tenemos, de repente se nos producen algunas diferencias y se informan casos, a veces no llegan al horario de corte y eso el fin de semana, como buen fin de semana y fin de semana largo, ahí se produjeron algunos problemas de comunicación, pero se entregaron las cifras y se fueron aclarando, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos seguido haciendo todos estos días. Intendente, usted me daría 2 minutos y 40 segundos, que es lo que dura el corte, porque me queda el tema de Fogape, hay muchas preguntas de las pymes, ¿qué va a pasar con el mall y Zona Franca el fin de semana? ¿Me da 2 minutos, por favor, si está amable? Muchas gracias, Intendente. 2 minutos y 40 segundos y seguimos conversando. No vamos a cortar el streaming de nada. Pausa y venimos inmediatamente. En tiempos de emergencia queremos darte una buena noticia. Porque hoy un apoyo se necesita más que nunca, infórmate sobre el bono COVID-19 que beneficiará a más de 1,5 millones de familias, como parte del paquete de medidas que busca dar protección a quienes son más vulnerables en esta emergencia. Conoce si eres beneficiario en bonocovid.cl o llamando al 101. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Quédate en casa y contrata tu plan de salud de forma asistida. Ahora con Salud tiene para ti compra asistida. Un proceso 100% digital donde podrás cotizar y elegir el plan que más te interese con asesoría remota. Contacta a tu ejecutivo o solicita uno en consalud.cl. Serás contactado por teléfono o videollamada y te guiaremos paso a paso hasta tu firma de contrato online. Conoce Compra Asistida de Consalud. Consalud es para mí. ¿Buscas apoyo para iniciar un emprendimiento o quieres encontrar un empleo? El FOSIS te invita a participar de sus programas 2020. Para postular, debes ser mayor de 18 años y pertenecer a los segmentos más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares. Dada la contingencia sanitaria, las postulaciones se harán de manera remota. En nuestro sitio web
Tenemos un asistente virtual para guiarte. Conoce los requisitos y postula en fosis.gov.cl. FOSIS, juntos por nuevas oportunidades. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Juan, un ganadero, hace tiempo que notó que sus animales morían de forma súbita, ocasionándole grandes pérdidas económicas. Lo que Juan no sabía era que situaciones de estrés generan la aparición de enfermedades clostridiales. Afortunadamente, Juan se enteró que existe Covexin 10. Covexin 10 es una vacuna que protege a tus animales contra 10 tipos de clostridios, incluyendo el tétano. Usted también podrá estar tranquilo, garantizando protección y bienestar a sus animales. Siga el ejemplo de Juan. Tenga un final feliz en su predio utilizando Covexin 10, con el respaldo de MSD Salud Animal, la ciencia de los animales más sanos. En los tiempos de cuarentena en que vivimos, necesitamos mantener nuestra marca, nuestros servicios, nuestra actividad vigente, nuestro mensaje, tanto para las empresas que funcionan de alguna forma, como para los que esperan pronto volver a trabajar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, ofrece sus servicios publicitarios. No pierda el capital de años. Esté presente. Consultas sobre estrategias de difusión al más 569 62 36 17 98. Con 4 minutos, 9:04, Punta Arenas tiene 4 grados en estos momentos con sensación máxima con sensación térmica de 3 y una temperatura máxima pronosticada de 8 grados, 5 grados en Natales, 3 en Torres del Paine, 3 en Porvenir, 3 en Cabo de Hornos, también cielos nublados en toda la Patagonia. Muchas gracias, Intendente, por esperarnos estos 3 minutitos, muy amable. Lo más complejo seguramente para el gobierno y para usted como autoridad local y como magallánico es ver cómo se sigue adelante en una situación que estamos viviendo hoy día, que es absolutamente anormal, que no estábamos acostumbrados, que tenemos hasta algunos añoranzas de lo que como era, y otros no echan de menos para nada como era la vida hace un mes y medio aproximadamente, obviamente, pero buscar este equilibrio entre lo económico y la salud, ¿no? Porque entre no tener el estrés hospitalario, ocupando el concepto que ocupó el ministro Mañalich, que está ahí, ¿no? Porque hay 7 u 8 camas críticas a disposición, no es más que eso, y buscar también el equilibrio económico para que no quebren las pymes, no quebre el comercio, porque para algunos esa es la situación, están al borde de la quiebra, Intendente. O sea, lo que pasa es que yo creo que aquí tenemos 2 pandemias que nos está afectando. O sea, una es el coronavirus y la otra es lo que va a venir una vez que tengamos esta situación relativamente recuperada o normalizada, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con todo el tema del empleo, todo lo laboral, las empresas? Yo creo que aquí la situación económica, como lo han dicho todos los expertos, va a ser bastante compleja. Sí, ¿y qué va a pasar con el comercio menor a partir del viernes? ¿Van a poder abrir sus puertas? Bueno, comercio menor, digo, por ejemplo, sí, comercio menor, le digo, para cerrar la pregunta, los locales de Borges, la Galería Patagonia, me están preguntando, ¿las pequeñas galerías van a poder abrir? Sí, van a poder abrir siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios, ¿no es cierto? Como es no permitir aglomeración de gente adentro del local, la instalación de estas, ¿cómo se llama?, micas protectoras para la gente, y hay la sanitización, el entrar con mascarilla, hay toda una cantidad de requisitos que tiene la autoridad sanitaria que van a tener que ir cumpliendo, galerías que tengan, no sé, a lo mejor entrada y salida de público, todo eso tiene que ser analizado y dar las autorizaciones respectivas. Los locales que dan a la calle Borges, bueno, tienen su puerta de acceso hacia la calle, mientras no se junte mucha gente no va a haber problema. Hay que recordar que también está restringido justamente en las concentraciones de mucha gente, de más de 50 personas no pueden estar, hay que mantener el distanciamiento físico entre una y otra, así que todo eso van a tener que ir controlándolo. Ya, y
Y Zona Franca, el módulo central, el mall intendente, usted está claro que el gran temor que tiene buena parte de la población es que la gente, y voy a ocupar comillas, ¿no? Porque eso es lo que dice, se vuelva loca y salgan más a la calle a partir del viernes, sobre todo porque el domingo es el Día de la Madre. ¿Qué cree que tiene que pasar con el mall de Zona Franca? La autoridad comunal ya ha solicitado que no abra formalmente. Bueno, nosotros ya llevamos más de una semana trabajando la Seremi de Economía con el mall y con Zona Franca. Zona Franca hace tiempo le presentó a la autoridad sanitaria un protocolo para poder funcionar. Zona Franca es distinto al caso del mall, porque Zona Franca tiene varios accesos, tiene circulación, podemos restringir el número de gente que ande dentro, así que yo ahí no le veo tanta complicación por lo que hemos estado analizando. El que sí es complejo es el mall espacio urbano, por las tiendas ancla, ¿no es cierto?, que en esas tiendas se puede producir una gran aglomeración de público, y ahí estamos viendo, solicitándole que al menos por ahora todavía no abran tanto Zona Franca como el mall, porque además hay que tener en claro que esto es un cierre voluntario. Nosotros como autoridad no tenemos cómo exigirle que no abran. Claro, pero uno se supone, yo entiendo que ellos tienen la libertad de abrir si quieren, si se levanta la cuarentena, pero hay un tema de conciencia social empresarial, intendente, ¿no? Yo imagino que usted también se lo plantea de esa manera. Bueno, obviamente, y es por eso que estuvieron cerrados. Acuérdense que antes que tengamos la cuarentena ya ellos lo habían cerrado por un acuerdo que hizo la Cámara de Comercio de los moles con el Ministerio de Economía. Yo creo que aquí la responsabilidad social de cada uno de los sectores es sumamente importante. Vamos a los beneficios, ¿no? Porque ya están corriendo en algunos bancos. Entiendo que específicamente en el Banco Estado ya partió en las últimas 24 horas los beneficios que se han anunciado por parte del gobierno. Usted dio a conocer una cifra ayer que ya me la había dicho la Seremi de Economía Natalia Easton, de 11.600 empresas, pymes, pequeñas empresas que van a tener acceso a estos beneficios o que van a poder postular. Pero el rigor de esas 11.600 no está claro, no sé si tienen el levantamiento o si tienen las cifras claras de intendente respecto de... Yo entiendo, 11.600 empresas son las que están registradas, pero no están las 11.600 personas con un historial blanquito, transparente en DICOM, están con DICOM, no todas están bancarizadas, muchas pequeñas empresas o emprendedores trabajan con cuentas electrónicas, quiere decir que no tienen crédito. ¿Ustedes saben a cuántos realmente van a poder acceder al beneficio de verdad, ¿no? Que van a poder, y además viene otra cuestión, que es la vista subjetiva, no objetiva, subjetiva de cada banco con sus reglamentaciones internas. Así es. Bueno, este es el número macro de empresas que se podrían acoger, como dice usted, y ahí ya empieza la historia de cada uno, porque justamente esto tiene sus requisitos. Es estar al día con el pago si es que tenía créditos, hasta antes de esto, y también el porcentaje de crédito que se le va a dar es un porcentaje de las ventas de los últimos 3 meses, a partir desde el año pasado, desde el 2018 de octubre a octubre del 2019, ahí se le va a calcular. O sea, hay una cantidad de requisitos, y por eso es que la Seremía de Economía están viendo cuáles son las personas que van a poder acceder. La gente que no está bancarizada, yo sé que el Banco del Estado les está dando todas las facilidades para que puedan acceder a tener una bancarización y así también poder acceder a estos créditos. Ahora, estos son créditos, ¿no es cierto?, que van a tener 6 meses de gracia, paran los otros créditos anteriores que puedan tener, quedan congelados por 3 meses. Hay ciertas garantías que, bueno, algunas personas lo van a poder adoptar, otras no les van a servir. Y es por eso que nosotros desde el gobierno regional también estamos trabajando en nuestra estrategia regional COVID-19 2020-2021, que le llamamos, para poder ver cómo agrupamos y vemos cuáles son los beneficios que está otorgando tanto el Estado o los distintos servicios, los distintos ministerios, y cómo desde el gobierno regional podemos apalancar algunos de nuestros recursos para apoyar a la gente que no está entrando dentro de estas categorías.
Ya, para esa gente, para esos pymes, para esos emprendedores, yo he conversado con agrupaciones, estuve con Iván Markovich el otro día, que se ha juntado, se ha reunido con otros consejeros regionales. ¿Se podrán sacar algunos recursos, ayuda, una planificación a través del Consejo Regional, Intendente? ¿Se ha conversado aquello? ¿Existe esa posibilidad? Sí, el Consejo Regional está disponible para eso y en eso estamos trabajando. Hoy día tenemos, por ejemplo, proyectos que fueron asignados a Cercotec, y eso se está analizando y viendo que eran proyectos para la pesca artesanal y la acuicultura, que beneficiaba a 442 MIPYMES del sector de pesca artesanal. Bueno, en un principio eran recursos para comprar motores, para este tipo de... Bueno, ver cómo podemos redestinar esto para ir en otro tipo de ayuda a esa gente que lo va a estar necesitando y lo va a pasar mal. Así también de Cernamec, de la Secretaría de la Mujer, teníamos un proyecto por 1.000 y tantos millones que consistía en capacitaciones, en giras tecnológicas. Bueno, también se está redestinando para ir directamente en ayuda de estos grupos de personas que van a necesitar una ayuda más efectiva, llamemos canastas familiares, cómo pagar para comprar los medicamentos, otro tipo de ayuda que no estaba considerada, así que estamos redestinando eso, pero el Consejo Regional ya lo hemos conversado y están dispuestos a poder destinar otro tipo más recursos para ir en ayuda de esto, porque aquí nosotros tenemos claro que una parte es lo que tengamos que hacer en ayuda social, pero de canastas no podemos vivir, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que inyectarle recursos para que la economía empiece a funcionar. Y es por eso que estamos muy preocupados de conseguir los decretos para poder partir y licitar todo lo que son los complejos habitacionales, por llamarlo así, de Porvenir, de Natales y de aquí de Punta Arenas, porque eso imprime mano de obra, trabajo, y ahí podemos ir absorbiendo una gran cantidad de gente. Sabemos que la construcción es un rubro estacionario, era en el invierno por normalidad, ¿no es cierto?, tiene una baja, pero bueno, ver cómo podemos ir reactivando eso, ya al menos a tener todos los trámites administrativos que son largos, cosa que cuando parta la primavera ya podamos tener esto adjudicado y las empresas puedan empezar a trabajar. Bueno, lo decía Duvalio Pérez el otro día conversando con nosotros, esta reactivación de algunos proyectos de soluciones habitacionales que les quedaba poco, están esperando, dependía un poco del levantamiento de la cuarentena, ya se levantó la cuarentena, esos proyectos se van a retomar en términos de construcción, hay gente que va a volver a trabajar. Ayer en las últimas horas también se hablaba de que se han aprobado recursos, ya salieron recursos para 3 proyectos más de soluciones habitacionales. Eso obviamente entrega tranquilidad a cierto sector, porque el tema de los finiquitos, fuimos la región más afectada, Intendente, y además ahí, yo no sé si comparte conmigo, hubo un error por parte también de las empresas constructoras de pagar finiquitos y de reunir a una cantidad exagerada de gente, parecían ganados, lamentablemente en el sector de Roca, en el sector de Lautaro Navarro, cientos de trabajadores de la construcción tratando de cobrar su finiquito en la notaría, en el banco y después yendo al fondo de cesantía en Cayo Higgins. Realmente hubo una irresponsabilidad ahí del sector de la construcción. Sí, yo creo que ahí hubo una descoordinación, ¿no es cierto? No se dieron cuenta, pensaron que estábamos todavía en una normalidad y bueno, aquí se juntó el tema de la pandemia que estábamos empezando, el tema además que muchos proyectos de la construcción estaban terminando, por ende, por normalidad iban a tener que producirse estos finiquitos y esa gente, pero creo que eso nos deja una muy buena lección y tenemos que empezar, si tenemos otra situación como esta, a analizarlo y tenerlo claro. Yo creo que nadie lo pensó, ni siquiera las empresas constructoras, ni nosotros como gobierno, que se nos iban a producir estas aglomeraciones de personas, como usted dice, en la notaría, en el banco, en el fondo de cesantía. Así que yo creo que eso fue un error que se cometió. Intendente, muchas preguntas respecto de los carritos que hay en la plaza, los vendedores ambulantes, la gente que vende artesanía, el carrito de los churros que está ahí en Errázuri. ¿Qué pasa con eso? Tomando ellos las medidas sanitarias, de protocolo sanitario, ¿pueden funcionar a partir del viernes o todavía no? Sí, no, yo estimo, todavía no hemos tenido una reunión
para ir finiquitando muchas cosas, pero así como se están dando la situación en el resto del país, yo estimo que esa gente, cumpliendo, como dice usted, con las medidas sanitarias correspondientes, no va a tener ningún problema en funcionar. Ya, o sea, se podría decir que mañana viernes en la mañana, o sea, mañana viernes en rigor, a partir de tempranas horas, sí, se puede volver a, entre comillas, una normalidad a medias, pero sí una normalidad porque va a haber libre acceso, libertad de movimiento, de desplazamiento. Mañana, de una u otra manera, vamos a volver hasta cierta normalidad, ¿no? Bueno, mañana justamente a partir de las 5 de la mañana que se levanta el toque de queda, nosotros vamos a entrar en una cierta normalidad. Como usted. Vamos a funcionar igual como está funcionando la ciudad de Puerto Natales, como está funcionando Porvenir, incluso Puerto Williams, ¿no es cierto?, en el contexto regional, y así como lo están funcionando muchas ciudades en el resto del territorio. Intendente, los 500 años hay que olvidarse de los 500 años, ¿no? Porque imagino que ni siquiera hay plata para poder celebrar algo de los 500 años. Bueno, yo creo que los 500 años, que era algo mundial, un hecho que nos podía haber ayudado para colocarnos a nivel mundial, lamentablemente va a tener que ser bastante más austero de todo lo que se había pensado. Yo creo que algún tipo de conmemoración o manifestación va a haber que realizar. Veamos cómo se va comportando toda esta situación de aquí a octubre, pero obviamente que todas las grandes eventos que estaban organizados y que se pensaban hacer, hoy día ya los recursos están destinados derechamente a combatir esta pandemia del coronavirus y no hay recursos para las conmemoraciones de este tipo. Yo sé que el mundo de la política también está dentro el correr riesgos. ¿No cree que es un riesgo muy alto levantar la cuarentena? ¿No cree que nos puede explotar en la cara 10, 15 días más, 2 semanas más, que haya un aumento explosivo de contagios producto de que se haya bajado la cuarentena, intendente, o de la irresponsabilidad de algún sector de la población, o la mezcla de muchos factores que hablábamos al principio de este diálogo? ¿No tiene ese temor? Bueno, eso está siempre presente y tal como lo decíamos al principio del diálogo, también está presente la posibilidad de que a lo mejor la próxima semana se vuelva a tomar la cuarentena, o si tenemos un buen comportamiento podamos ir liberando otro tipo de medidas restrictivas o tomar medidas más restrictivas aún. O tomar medidas más restrictivas aún, claro, por cierto. Claro. ¿El Fogate ya está funcionando en todos los bancos en Punta Arenas o no? Yo sé que el Banco del Estado ya está funcionando, por lo que me dijeron en el día de ayer o antes de ayer fue que los otros bancos tienen las instrucciones para cómo operar. No sé si ya lo han puesto en práctica, pero al menos desde el gobierno se les hizo la bajada para que ellos ya puedan ver si lo empiezan a aplicar con sus clientes. ¿Comparte de que la pandemia en Punta Arenas es el foco de los cruceros, es el contagio de los cruceros, porque se le adjudicó casi toda la responsabilidad por parte de la vocera Carla Rubilar y del ministro Mañalich al sector del turismo, sabiendo la importancia fundamental que tiene el turismo en la Patagonia y en nuestra región? ¿Cree usted que es producto del sector turismo el foco de contagio que tenemos en Punta Arenas? Yo creo que aquí tenemos responsabilidades compartidas. El sector turismo, a través de los cruceros, puede ser que nos haya traído el virus y lo haya dejado instalado en la región, porque si vemos el primer caso acá en Punta Arenas, los dos primeros casos estaban ligados a gente relacionada con el turismo y especialmente con este pasajero que terminó haciendo que Caleta Tortel quede cuarentenada. Pero también tenemos que, junto con eso, empezaron a aparecer casos de magallánicos que habían salido de vacaciones al extranjero y que volvieron contagiados. Así que creo que tenemos ahí, si bien está ligado al tema del turismo, porque decimos que estos magallánicos salieron de turismo, pero yo creo que tenemos esas dos entradas del virus acá en la región. Intendente, lo quiero llevar a otros temas porque hay que aprovechar los minutos. Se acusa demasiada lentitud en la puesta en marcha de la fibra óptica en Magallanes. Dice que la burocracia, que cuestiones administrativas, que ya está lista, que podría estar funcionando.
y además nos hemos visto, porque hay muchas cosas que han aflorado producto también de la pandemia, pero una de las cosas que más ha aflorado es la brecha digital que tenemos, y con todos los problemas que han habido en estas clases online, todos con nuestros hijos nos hemos tenido que ir acostumbrando también a aquello, los profesores se han tenido que capacitar, pero buena parte de la población no tiene conexión a internet, o la que tiene es gracias a estos planes donde te dan gratuidad en las redes sociales, pero no para hacer una clase online. ¿Qué pasa con la fibra óptica en la región, intendente? La vamos a poder tener lo antes posible, ¿no? Bueno, yo creo que justamente la pandemia, una de las cosas que ha demostrado es la falencia que tenemos en conectividad en la región. Y tenemos una tremenda inversión que hizo el Estado, que es esta carretera digital y que hoy día no la estamos usando. Es cierto, tal como usted lo decía al principio de la consulta, hay unos problemas administrativos que se están resolviendo. Yo sé que en la Subsecretaría de Telecomunicaciones en Santiago han tenido reuniones con los futuros usuarios de esto para ir afinando ciertos detalles y poner en marcha esto lo antes posible. Hoy día hay una empresa, no sé si se habrá sumado otra, que sí está usando esta carretera de fibra óptica, la fibra óptica austral, pero es porque su carretera antigua tiene problemas, ¿no? Entonces se vieron obligados a usar la fibra óptica nueva. Pero espero que dentro de un tiempo prudente podamos tener esto funcionando, porque nosotros también como gobierno lo hemos hecho presente a la subsecretaria de Telecomunicaciones y a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones la necesidad de poner esta fibra óptica lo antes posible. Es una tremenda inversión, ahí son 60 y tantos mil millones de pesos que se invirtieron y creo que no pueden seguir mucho tiempo más ahí sin el uso que le corresponde. Disculpe, intendente, ¿cuánto es un tiempo prudente? ¿Un mes, 2 meses, antes de fin de año? Yo espero que podamos hacerlo ya aquí antes de un mes, tener esto ya funcionando. Lo que pasa es que es muy difícil a veces casarse con tiempos, cuando uno dice, mira, para tal fecha, porque después se van dando otras situaciones y no van surgiendo. Aquí hay mucho, y hay que ser claro, voluntad de parte de las empresas que van a ser usuarias, y ellos tienen que ser los que se van a, tienen que, digamos, tener la voluntad de usarlo esto. Intendente, vuelvo al tema de los beneficios. ¿Qué pasa con los ProPyme? ¿Qué pasó con ellos? ¿O qué va a pasar? ¿Se va a anunciar algo? Porque no se consideraron a los contribuyentes de rentas presuntas, por ejemplo, en los beneficios, o por lo menos todavía no se han considerado. También dentro de esos casos están los transportistas, los taxistas, los colectiveros, a propósito de la carta que le entregaron en el día de ayer. ¿Van a haber beneficios para ellos? Sí, bueno, hoy día en el Parlamento, ¿no es cierto?, existe este proyecto de ley que presentó el gobierno para ir en ayuda de los trabajadores independientes, de los que boletean, de las pequeñas empresas. Yo creo que de a poco el presidente todos los días está anunciando y se está viendo sectores que van quedando marginados, cómo se pueden ir ayudando, porque sabemos que aquí tenemos que colaborar y ayudar a todo el mundo para que esto pueda empezar a revitalizarse la economía. A veces es muy difícil, uno hace un paraguas y dice, ya, vamos a ayudar a las empresas aquí y allá, y hacemos tal como lo hablábamos. Decimos que en Magallanes hay cerca de 11.000 y fracción pequeñas y medianas empresas, pero cuando los empiezas a desmenuzar te das cuenta, es que de acuerdo a esto no califica, otro no, entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos en estas otras líneas. Yo creo que eso es lo que se ha estado haciendo en el gobierno, y por eso estimo, y así le decía yo ayer a los colectiveros, o sea, hoy día en este proyecto de ley también van a estar incluidos. Dicho sea de paso, ellos pueden acceder a todos los beneficios que está otorgando el Banco del Estado, a créditos, a renegociación de los que tengan sus créditos, pero ellos quieren otro tipo de beneficios. Ya, me voy a las redes sociales, me quedan 2 minutos, intendente. Voy a elegir una pregunta de redes sociales. Carla dice, pregúntenle por favor al intendente, ¿cómo se explica o cómo explicaría él la ausencia de las máximas autoridades regionales en las calles de Punta Arenas? ¿Acaso desconocen que existen elementos de protección personal? ¿Ha habido poca empatía y en su burbuja lamentablemente pareciera que ven una errónea realidad de lo que vive la verdadera clase media y los más vulnerables? Saludos, Carla. ¿Cómo le responde a Carla, intendente? A ver, yo le respondería a Carla que justamente nosotros hemos estado cumpliendo y creo que haciendo carne lo que hemos estado pregonando.
Si pedimos que estamos en cuarentena, que nos mantengamos en las casas, no podemos tener a todo el mundo, los funcionarios públicos o las autoridades de gobierno desfilando por las calles, porque creo que vamos en contra de eso. Ahora, yo sé y he visto las críticas, ¿no es cierto?, de que como que estamos encerrados, que vivimos en una burbuja, y yo le diría que eso no es tan así. Yo creo que hoy día con este tema del teletrabajo y eso, las reuniones, las horas de trabajo han sido bastante más intensas que las horas presenciales, porque a uno lo tienen conectado en una reunión, termina una, va a la otra. Yo hoy día, por ejemplo, por estar acá conversando con ustedes, que no lo critico, ¿no es cierto?, porque es bueno darle a conocer a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo, pero también tenía reunión del COE, que ahora ya pasó, no sé, voy a tener que empezar a juntarme más tarde, y hemos estado todos en contacto, aunque no nos vean circulando en la calle, estamos trabajando y haciendo lo que nos corresponde. ¿Cómo recogen guante las críticas respecto de las cifras? Porque hay mucha crítica respecto de que las cifras no son correctas, falta más transparencia en las cifras. Acá nos escribe Oscar y dice que en la rendición que se hizo la autoridad ayer aparecían 11 fallecidos, cuando antes se habían dicho que eran 12, pero anoche volvió a revisar la página y no aparece el fallecimiento de este señor. ¿Se esconde o se maquilla o se pinta las cifras de la autoridad para poder levantar la cuarentena? Pregunta Oscar, tomando en cuenta que además hay presión de los empresarios. Este también es un mito que podría desmitificar, ¿o no, intendente? ¿Hay presión del empresariado? Y respecto de las cifras, que si se tergiversan o no, yo imagino que no, pero son las críticas. ¿Recoge el guante esa crítica y qué se le puede responder a un auditor como Oscar respecto a este tema? Sí, bueno, yo le respondería a Oscar, ¿no es cierto?, que aquí nosotros no estamos maquillando ni escondiendo las cifras. Lo que sucede es que nosotros somos una comunidad bastante pequeña, y todos tenemos un vecino, un amigo, un pariente o alguien que esté relacionado con alguien que trabaja en salud. Y con esto de el corte de la información a las 21 horas del día anterior, porque en algún momento hay que dar un corte para poder empezar a entregar cifras, porque si vamos agregando cifras cada hora, no vamos a poder decir cuántas personas tenemos. Entonces muchas veces dicen, no, pero mira, están anunciando que hay 13 y yo sé que en el hospital llegaron tantos informes positivos y eran distintos. Sí, pero es que a veces algunos llegaron después de la hora del corte y esos se informan al día siguiente. Yo sé que el caso de la última persona fallecida ha traído ciertas especulaciones, y ahí es cierto, por lo que a mí me informaron, esta persona entró al hospital porque tenía otras patologías asociadas y ya en un estado bastante grave, y está por comprobarse si efectivamente tenía o no tenía el coronavirus. Entonces, por eso que no está en la fila, o sea, en la lista de los fallecidos por coronavirus, hasta que no se determine si la causa del deceso fue por el coronavirus o fue por la otra patología que tenía, que tengo entendido que era bastante severa. Se nos terminó el tiempo, intendente, pero le quiero hacer una pregunta más personal como última consulta. Entendiendo además, no nos vamos a poner en sus zapatos, pero uno tiene que tratar de ser empático y decir, bueno, ¿cómo lo está pasando una persona que está enfrentando, poniendo el pecho a las balas, por decirlo de alguna manera? ¿Por qué el pecho a las balas? Porque yo siento que en algún momento se la ha visto solo. ¿Se ha sentido solo? En estos cargos y en estas situaciones tenemos momentos dulces y momentos de agraz, ¿no es cierto? Tenemos un equipo que está trabajando con nosotros. A veces puede ser que ante la comunidad uno pueda aparecer un poco solo, pero siempre está el respaldo de todos los colaboradores que están poniendo lo mejor de sí para poder salir adelante en esto. Intendente José Fernández, sé que tiene una agenda muy ocupada, así que le volvemos a agradecer estos minutos para conversar con el Buenos Días Región a través de Polar. Que tenga muy buena jornada y muchas gracias por la entrevista. No, gracias Mauricio por el contacto. Buenos días a todos los oyentes de Buenos Días Región. Que estén bien. Muy bien. Chao, muy buen día. Adiós. 9:31, pausa y ya venimos. Las tuberías y llaves que están en el exterior de nuestra